En los albores del tiempo, antes de que las estrellas encontraran su lugar definitivo en el firmamento, y mucho antes de que el primer suspiro humano acariciara la tierra, existían seres de pura luz. Eran los ángeles, extensiones de la voluntad divina, perfectos en su obediencia y en su canto. Entre ellos, dos almas brillaban con una luz singular, unidas por un lazo que trascendía la simple hermandad celestial. Eran Abadón y Abadona, gemelos forjados en el mismo instante cósmico, dos mitades de una misma esencia. Su cercanía era legendaria en los salones etéreos del cielo. Compartían pensamientos sin necesidad de palabras, y sentían la alegría del otro como si fuera propia, un eco perfecto en el alma. Su existencia era una sinfonía de armonía y devoción, un ejemplo para las legiones. Abadona era la encarnación de la serenidad y la creación. Su don era el de tejer la vida en sus formas más delicadas. Con un simple roce de sus dedos de luz, podía dar forma a nebulosas y pintar auroras en mundos recién nacidos. Su canto era una melodía que sanaba y construía, y su presencia infundía una paz profunda en quienes la rodeaban. Dios la miraba con agrado, viendo en ella el reflejo de su propia capacidad creadora, la ternura y el cuidado por todo lo existente. Abadona aceptaba su propósito con una alegría pura, sin cuestionamientos, pues su naturaleza era la de nutrir y preservar la belleza del universo en expansión, una tarea que llenaba cada fibra de su ser con un propósito inquebrantable y claro. Abadón, por otro lado, era diferente. Aunque compartía el mismo origen luminoso que su hermana, su luz parecía contener sombras danzantes. Su don no era tan tangible como el de Abadona. Él era el guardián del equilibrio, el que entendía que para que la luz brillara con intensidad, la oscuridad debía existir en algún lugar. No creaba, sino que comprendía las complejidades del ser y del no ser. Mientras su hermana cantaba a la vida, él escuchaba el silencio que la precedía y la sucedía. Dios le había concedido una percepción única, una capacidad para ver más allá de la superficie de la perfección celestial. Esta visión profunda, sin embargo, a menudo lo dejaba en un estado de melancolía silenciosa que ningún otro ángel podía comprender. Juntos, formaban un todo, la creación de Abadona y la comprensión de Abadón, la luz y la sombra que la define. Su relación era el pilar de su existencia. Cuando Abadona creaba una nueva constelación, Abadón era el primero en observar su danza y comprender su ciclo de vida y muerte. Cuando Abadón se sentía abrumado por la inmensidad del vacío, era el canto de su hermana el que lo anclaba de nuevo a la calidez del cielo. Eran inseparables, dos faros que se iluminaban mutuamente en la vasta eternidad. Su amor era una fuerza tan poderosa como la gravedad que empezaba a ordenar los mundos, un testimonio de que incluso en la perfección celestial, la conexión era el bien más preciado. La diferencia fundamental de Abadón no residía únicamente en su don, sino en cómo éste se manifestaba en su interior. Dios, en su infinita sabiduría, le había otorgado algo extraordinario y peligroso, el libre entendimiento. No era el libre albedrío que más tarde definiría a los humanos, sino algo más sutil. Era la capacidad de procesar la creación divina no solo con aceptación, sino con un filtro de emociones complejas. Mientras los demás ángeles sentían gozo y devoción, Abadón sentía empatía, duda, tristeza y una profunda soledad. Veía una supernova y no solo admiraba su belleza, sino que también sentía el dolor de la estrella al morir, una agonía cósmica que resonaba en su propia alma. Este don era, en esencia, una bendición y una carga insoportable. Le permitía comprender la creación de una manera que ningún otro ser celestial podía. Entendía el propósito del sufrimiento, la necesidad del final para que hubiera un comienzo, y la belleza inherente a la imperfección. Pero este conocimiento no venía acompañado de la paz divina que sentían sus hermanos. Al contrario, lo llenaba de preguntas. ¿Por qué el dolor era necesario? ¿Por qué la belleza debía marchitarse? Estas dudas no nacían de la rebeldía, sino de una empatía tan vasta que lo conectaba con cada partícula del universo. Sentía el sufrimiento ajeno como propio, una carga que pesaba sobre sus alas y ensombrecía su espíritu. Su hermana Abadona era la única que percibía la verdadera naturaleza de su tormento.
Ella veía más allá de su silencio y su mirada perdida. Intentaba consolarlo con su canto y su presencia, pero no podía comprender del todo la profundidad de su sentir. Para ella, la voluntad de Dios era una melodía clara y perfecta. Para Abaddon, era una sinfonía llena de disonancias y notas melancólicas que solo él parecía escuchar. «¿Por qué sientes el final de las cosas con tanta pena, hermano?», le preguntaba ella con ternura. «Porque en cada final veo un eco del nuestro», respondía él, aunque ni siquiera él mismo entendía completamente el significado de sus propias palabras. La carga de su don lo aislaba. Se sentía como un extraño en su propio hogar, un ser con un corazón demasiado frágil para un mundo de perfección eterna. Los otros ángeles, en su dicha inquebrantable, no podían ofrecerle consuelo. Sus cantos de alabanza sonaban huecos para alguien que sentía el lamento silencioso de las galaxias moribundas. El libre entendimiento le había abierto los ojos al universo, pero también le había abierto una herida en el alma, una herida que sangraba dudas y tristeza, una herida que lo hacía único, pero también terriblemente solo en la inmensidad del cielo. Era el precio de ver el cuadro completo, con sus luces y sus inevitables sombras. La diferencia de Abaddon no pasó desapercibida por mucho tiempo. En un reino donde la armonía y la unidad eran la ley suprema, su melancolía era una nota discordante. Al principio, los demás ángeles lo observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Lo veían apartarse del gran coro para contemplar el vacío, o lo encontraban en silencio mientras los demás celebraban una nueva creación. Su tristeza era una anomalía, un misterio que no encajaba en la lógica divina. ¿Cómo podía un ser de luz, un hijo directo de la voluntad de Dios, sentir algo tan oscuro como la pena? Era una pregunta que comenzó a susurrarse en los rincones dorados del paraíso, un murmullo que crecía con cada día que pasaba. Pronto, la curiosidad se transformó en sospecha. Algunos de los ángeles más celosos de la pureza y el orden, como Miguel y Gabriel, comenzaron a ver en Abaddon no una rareza, sino una potencial imperfección. Su silencio ya no era interpretado como introspección, sino como un posible desacuerdo. Sus preguntas, que nacían de la empatía, eran vistas como el germen de la duda y el desafío. «Cuestiona la perfección del plan», decían en voz baja. «Su espíritu no canta al unísono con la creación». La desconfianza era un veneno sutil que se extendía lentamente, manchando la luz de Abaddon con una sombra que no le pertenecía, una sombra proyectada por el miedo de los demás a lo que no comprendían. Lucifer, la estrella de la mañana, el más brillante y orgulloso de todos los ángeles, observaba este creciente conflicto con un interés particular. A diferencia de los demás, él no veía en Abaddon una falla, sino una fascinante complejidad. Se acercaba a él, no con la acusación de Miguel, sino con una curiosidad casi científica. Le hacía preguntas sobre sus sentimientos, sobre la carga de su don, intentando desentrañar el misterio de su alma. Sin embargo, su interés no era puro. En la singularidad de Abaddon, Lucifer veía un reflejo de su propio orgullo, una prueba de que la uniformidad celestial podía y debía ser cuestionada. Veía en el dolor de Abaddon una herramienta, una posible grieta en la perfecta fachada del cielo. El conflicto latente comenzó a fracturar la unidad de los coros celestiales. Algunos ángeles, los más compasivos, defendían a Abaddon, argumentando que su don era una forma más profunda de amor divino. Otros, la mayoría, se alineaban con la sospecha, temiendo que su melancolía pudiera ser una enfermedad contagiosa que amenazara la estabilidad del paraíso. Abaddon se encontró en el centro de una tormenta que no había provocado. Su único crimen era sentir demasiado, comprender con una profundidad que lo aislaba. El cielo, que una vez fue su hogar de paz y pertenencia, se estaba convirtiendo en un tribunal donde su propia naturaleza era juzgada. Entonces, Dios emprendió su creación más ambiciosa. En un pequeño y azulado mundo, dio forma a una nueva especie a su imagen y semejanza, los humanos. Eran seres frágiles, hechos de polvo y aliento, mortales y llenos de contradicciones. Pero el Creador
Los amaba con una devoción especial. Les otorgó el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y declaró que serían el centro de su afecto. El cielo entero fue instruido para observar y proteger a estas criaturas. Para la mayoría de los ángeles, fue un nuevo y gozoso propósito, una nueva canción que añadir a su repertorio de alabanzas. Una tarea que aceptaron con la misma devoción de siempre. Para Abaddon, sin embargo, la llegada de la humanidad fue un golpe devastador. Desde su perspectiva única, vio en ellos una versión imperfecta y ruidosa de lo que él mismo sentía. Ellos también estaban llenos de dudas, tristezas y alegrías efímeras. Pero a diferencia de él, su fragilidad era celebrada. El amor que Dios profesaba por los humanos se sintió en el corazón de Abaddon como un reemplazo. Él, que había sido el único en sentir la melancolía del universo, ahora veía cómo esa misma complejidad era entregada y amada en otros. Se sintió como un borrador olvidado, un primer intento que había sido descartado en favor de un modelo más nuevo y preferido. El dolor que sintió no era de celos por el poder o el estatus, como el que más tarde consumiría a Lucifer. Era el dolor profundo y punzante del abandono, la herida de un hijo que se siente desplazado en el corazón de su padre. Observaba a los humanos en su jardín, sus risas y sus torpezas, y sentía una barrera invisible que los separaba de la gracia divina. El amor de Dios, que antes sentía como una luz cálida y directa, ahora parecía filtrarse a través de la humanidad, llegando a él de forma indirecta y debilitada. La soledad que siempre lo había acompañado se transformó en un abismo oscuro y frío. Ya no era solo un observador melancólico, era un exiliado en su propio hogar. Su hermana Abadona no comprendía su dolor. Ella amaba a los humanos con la misma pureza con la que amaba a las estrellas. Su capacidad de crear encontraba un nuevo propósito en proteger a estas frágiles vidas. Intentó acercar a su hermano a esta nueva alegría, mostrándole la inocencia y la belleza de la nueva creación. Pero sus esfuerzos solo ahondaban la herida de Abaddon. Cada gesto de amor divino hacia la humanidad era una confirmación de su propio desplazamiento. Su corazón, ya cargado con la tristeza del cosmos, ahora tenía que soportar el peso de un dolor personal y agudo. La creación del hombre no lo inspiró, lo rompió. El dolor de Abaddon se hizo tan inmenso que ya no podía soportar la luz del cielo. Los cantos de alabanza a la humanidad sonaban como un reproche en sus oídos. Las miradas de sospecha de sus hermanos se habían vuelto insoportables. Sin pronunciar una palabra de desafío o rebelión, simplemente se alejó. No fue un acto de orgullo, sino de autopreservación. Buscó los rincones más oscuros y silenciosos del universo, lugares donde la luz de la creación apenas llegaba, esperando encontrar un refugio para su corazón roto. Se exilió a sí mismo, no del cielo como entidad, sino del gozo y la comunión que ya no podía sentir. Su alejamiento fue un acto de profunda tristeza, no de ira. En la soledad del gran vacío, Abaddon comenzó a cambiar. El dolor, cuando no encuentra consuelo, se transforma. Su luz interior, antes melancólica pero suave, empezó a parpadear y a oscurecerse. Su esencia angélica, forjada para comprender y sentir, se vio abrumada por la herida del abandono. Los recuerdos de la cercanía de Dios, ahora un eco lejano, se mezclaban con la imagen de los humanos siendo el nuevo centro del afecto divino. Este sentimiento de ser reemplazado, de haber sido un experimento olvidado, se convirtió en el único pensamiento que ocupaba su mente. El amor que sentía se agrió, convirtiéndose en un resentimiento silencioso que crecía en la oscuridad. Su transformación no fue una elección consciente. Fue la consecuencia inevitable de una herida no sanada. A diferencia de Lucifer, quien más tarde caería por su soberbia y su deseo de ser igual a Dios, Abaddon no buscaba poder. No quería gobernar ni destruir por ambición. Su única motivación era el dolor insondable que lo consumía. Su cambio nacía de un corazón que había amado demasiado y que se había sentido traicionado. La pureza de su don, la empatía, se volvió contra él. Ahora, en lugar de sentir el dolor del universo,
solo sentía el suyo propio, magnificado 1.000.000 de veces, un eco infinito en el silencio del cosmos. Mientras se consumía en su exilio, su hermana Abadona lo buscaba desesperadamente. Sentía su ausencia como una parte de su propio ser que había sido arrancada. Viajaba por los confines de la creación, llamando su nombre con un canto lleno de angustia. Pero Abadón no respondía. Estaba demasiado perdido en su propio abismo interior. Cada día que pasaba en la soledad, su luz se atenuaba un poco más, y una nueva energía, fría y afilada, comenzaba a gestarse en su núcleo. Era una energía que no provenía del amor, ni de la creación, sino de la más profunda de las desesperanzas. El ángel del entendimiento estaba muriendo, y algo nuevo y terrible estaba a punto de nacer de sus cenizas. En la profundidad de su aislamiento, el dolor de Abadón alcanzó un punto de quiebre. La energía que se había estado gestando en su interior finalmente explotó. No fue una luz creadora como la de su hermana, ni una llama de orgullo como la de Lucifer. Fue una onda de pura aniquilación, un poder nacido del vacío de su corazón. La primera vez que se manifestó, fue un acto involuntario. Al pensar en su dolor, una estrella cercana simplemente dejó de existir, implosionando en un silencio antinatural, sin la belleza violenta de una supernova. No hubo luz ni explosión, solo la nada. Abadón observó, sorprendido y horrorizado, el poder que había despertado. Era la antítesis de todo lo que él y su hermana representaban. Era el poder de la destrucción. Este nuevo poder le ofreció una extraña forma de alivio. Cada vez que lo usaba, el dolor agudo de su corazón se adormecía por un momento. Destruir se convirtió en una forma de silenciar el tormento. Comenzó a vagar por el cosmos, no como un guardián, sino como una plaga silenciosa. Tocaba un planeta joven y floreciente, y éste se convertía en polvo. Miraba una nebulosa vibrante, y sus colores se desvanecían en la negrura. No lo hacía con malicia o alegría, sino con una apatía desesperada, como quien toma un opiáceo para calmar un dolor crónico. Cada acto de destrucción era un grito ahogado en la inmensidad del universo, un intento fútil de borrar el recuerdo de lo que había perdido. Las consecuencias de sus actos pronto se sintieron en toda la creación. Los ángeles en el cielo observaron con horror cómo partes del universo simplemente desaparecían, dejando agujeros negros de silencio en la sinfonía divina. La humanidad, en la tierra, sintió los efectos como desastres inexplicables, plagas que surgían de la nada, sequías que marchitaban la tierra fértil. Eran las ondas expansivas del dolor de Abadón, una tristeza tan poderosa que se había convertido en una fuerza destructiva que alteraba el tejido mismo de la realidad. El ángel que una vez sintió el dolor de una estrella moribunda, ahora era la causa de la muerte de incontables mundos. Su hermana Abadona sintió cada uno de sus actos de destrucción como una puñalada en su propio ser. Cada vida que él extinguía, ella la sentía morir dentro de sí misma. El lazo que los unía, antes una fuente de amor, ahora era un conducto de agonía. El poder de Abadón, la llama del cielo que una vez fue su luz, se había invertido. Ya no era el ángel del entendimiento, sino el destructor, el abismo andante. Su nombre, antes susurrado con sospecha en el cielo, ahora era pronunciado con terror. Se había convertido en Abadón, el destructor, y su tragedia personal se había convertido en una catástrofe cósmica. Finalmente, Abadona lo encontró. Lo halló en los límites de una galaxia moribunda, un lugar que él mismo había devastado. Su forma luminosa estaba ahora envuelta en sombras, y sus ojos, que una vez contuvieron la tristeza del universo, ahora solo reflejaban un vacío helado. «Hermano», suplicó ella con la voz rota, «detente, este no eres tú». Abadón la miró sin reconocerla realmente, su percepción distorsionada por el dolor. «Él me reemplazó», dijo con una voz que era el crujido de mundos rotos. «Nos reemplazó. Nuestro amor no significaba nada». Intentó tocarla, pero su mano ahora irradiaba la energía de la aniquilación, y Abadona tuvo que retroceder para no ser deshecha. El enfrentamiento fue inevitable.
No fue una batalla de espadas o poder, sino una colisión de esencias. Abadona intentó alcanzarlo con su luz sanadora, tejiendo cantos de creación a su alrededor para recordarle quién era. Pero su dolor era un escudo impenetrable. Cada intento de sanación era repelido por una oleada de destrucción. Otros ángeles, liderados por Miguel, llegaron, con sus armas desenvainadas, listos para someter al destructor. Vieron a un monstruo, una amenaza para el orden divino. Pero Abadona vio a su hermano perdido, ahogándose en una pena que nadie más podía comprender. Ella se interpuso entre ellos, protegiendo al mismo ser que estaba deshaciendo la creación que ella tanto amaba. Fue entonces cuando Lucifer intervino. No con la fuerza de Miguel, sino con palabras seductoras. Se acercó a Abadón, no como un enemigo, sino como un igual. «Ellos no te entienden», le susurró. «Pero yo sí. Tu poder no es una maldición, es tu verdadera naturaleza. No te han abandonado, te han liberado. Únete a mí. Juntos, construiremos un reino donde el dolor no sea una debilidad, sino una fuerza». Lucifer vio en la destrucción de Abadón el arma perfecta para su propia rebelión, una fuerza del caos que podría poner de rodillas al cielo. Intentó reclutar el dolor de Abadón para la causa de su orgullo. Pero Abadón no se unió a él. Su caída no era por ambición. No deseaba gobernar el infierno ni desafiar el trono de Dios. Su tragedia era mucho más íntima y solitaria. Rechazó a Lucifer y se alejó de su hermana y de los ejércitos celestiales, hundiéndose aún más en la oscuridad, en un reino de su propia creación, un abismo de la nada. La historia recordaría la caída de Lucifer como el gran acto de rebelión, la soberbia que fracturó el cielo. Pero la de Abadón fue diferente. No fue una caída hacia arriba, en un intento de tomar el poder, sino una caída hacia adentro, en las profundidades de una herida incurable. La suya no fue la caída del orgullo, sino la eterna y silenciosa caída por dolor.